al 3 para la gloria y la honra del Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor al final, que os apartéis de fornicación. Amén. Y hoy quiero compartirte precisamente, apártate de la fornicación, apártate de ella y alcanza santificación. Amén. Entonces pueden sentarse y vamos a meditar y vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Recuerden que inicialmente hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios y en días pasados empecé a hablar acerca de cuál es la voluntad de Dios, y lo primero que hemos visto es la santificación. Y ya estuvimos hablando, creo, ¿verdad?, que de una manera clara acerca de la santificación, y vimos efectivamente qué es la santificación de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy, en pocas palabras, quiero decirte que Dios nos pide algo que obviamente podemos alcanzar todos, cada uno de nosotros. Y la gran pregunta es: ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Verdad? Específicamente nos está pidiendo que dejemos, que nos apartemos de la fornicación, obviamente para que alcancemos esa santificación. Amén. Y quiero empezar diciéndoles algo que es fundamental. Amén. La palabra apartarse significa restringirse a uno mismo. Escúchame bien, restringirse a uno mismo. Yo sé, ¿verdad?, que si yo voy y pregunto, pues la fornicación es lo de hoy, ¿verdad? Es muy difícil encontrar, ¿verdad?, una pareja de un noviazgo simple y sencillo, sino que siempre, prácticamente todas las parejas o las relaciones de noviazgo terminan enredadas en una relación de fornicación. Es muy triste, pero es la verdad, ¿verdad? Entonces, obviamente que cuando la gente no conoce a Dios, de alguna manera es entendible de alguna manera, pero cuando se conoce la palabra de Dios, este problema, la verdad es que crece. Yo me acuerdo en alguna ocasión llegó un muchachito conmigo, con nosotros los pastores, y nos dice: la verdad es que mi novia está embarazada, ¿verdad? Está embarazada. Y yo le dije: ¿sabes una cosa? Vas a tener que hacer algo. Y obviamente que lo desafiamos de una manera bien tremenda, porque le dijimos: ve y pídele perdón a ella. Y él se quedó asustado, ¿verdad? Y él así con un aspecto, ¿verdad?, con un gesto de decir: ¿y por qué, pastor? Le digo: porque tú eres el que conoces la palabra de Dios, ella la desconocía, y no solamente esto, le vas a pedir perdón a sus padres y a tus propios padres, porque el que tenía conocimiento de lo que dice Dios en la Biblia eres tú, ¿sale? Entonces, Dios, ¿verdad?, nos dice que sí, esta palabra apartarse significa restringirse a uno mismo. Y si Dios está hablando en estos términos, es porque tú y yo podemos lograrlo. Dios no nos va a pedir nada que sea imposible de alcanzar, imposible, ¿verdad?, de que tú y yo lo logremos. Aquí la palabra de Dios dice: restríngete tú mismo o tú misma. Y también esta palabra significa abstenerse. Hace muchos años, yo me acuerdo, estábamos haciendo apenas nuestro segundo viaje a Europa para predicar la palabra de Dios. Íbamos específicamente a España. En esta ocasión era el año 2005. Yo estaba tomando un avión que obviamente me iba a llevar hasta la capital de España. Y déjame decirte algo, me llamó la atención un artículo que no todos obviamente les cayó muy bien. Y te voy a hablar sinceramente de lo que venía en ese artículo. En aquel entonces el presidente George W. Bush
era el que estaba gobernando precisamente Estados Unidos de Norteamérica. Y él había apartado todo el apoyo económico a todos los planes, los proyectos, los planes precisamente que iban direccionados a atender el asunto, el problema del SIDA, ¿verdad? Entonces, obviamente que muchos estadistas, muchos presidentes, muchos primeros ministros, reyes, ¿verdad? Y obviamente muchos líderes a nivel mundial lo criticaron de una manera muy fuerte. Pero a mí me llamó algo la atención que decía precisamente el artículo y la razón que estaba manejando el entonces presidente Bush, ¿verdad? Él dijo algo que la Biblia está diciendo aquí. Él dijo: yo estoy convencido que la única manera de detener este gran problema a nivel mundial entre las naciones, escúchenme bien, independientemente de la región que estemos hablando, es abstenerse. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Y yo dije: ¿qué pantalones de este cuate? ¿Verdad? ¿Qué pantalones retirar toda la economía, ¿verdad?, que estaba direccionada a ciertos proyectos? Y él dice: lo único, ¿verdad?, que puede solucionar esto es la abstención. Y déjame decirte algo, de aquí estoy partiendo, ¿verdad? Hoy, la palabra de Dios dice apartarse, restringirse uno mismo. Mira, tus amigos, tus cuates, es más, aquellos que quieren algo contigo o aquellas que quieran algo contigo, escúchame bien, obviamente que te van a estar tratando de seducir de alguna manera. Pero déjame decirte algo, Dios nos dice: tú te puedes restringir a ti mismo, tú puedes tomar la decisión de abstenerte, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos este término tan importante, es algo que tú y yo podemos llevar a cabo. Ahora, obviamente que lo otro clave aquí, en el inicio de este mensaje, de este sermón, es la palabra fornicación. Fornicación. Y obviamente que hay dos vertientes que tienen que ver precisamente con esto de la fornicación. Lo primero tiene que ver, y lo tengo que decir, ¿verdad?, porque metafóricamente esta palabra, fíjate bien, está asociada con la idolatría pagana, ¿verdad?, con doctrinas de la fe cristiana y todo aquello que se profesa de alguna manera y que está en adición precisamente a ello, ¿verdad? En pocas palabras, a Dios no le gusta que nosotros tengamos otros dioses. De hecho, casi no se enseña, ¿verdad? En la religión popular no se enseña, pero el primer mandamiento que aparece ahí, en las dos citas bíblicas que nos habla de los mandamientos, en Éxodo 20, lo primero que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y si alguien se atreve a tener dioses ajenos delante de Dios, eso se llama idolatría y eso se llama fornicación espiritual, ¿verdad? Entonces, también la repetición de la ley, la palabra Deuteronomio, viene de repetición. Y déjame decirte algo, había surgido una nueva generación que no conocía realmente cómo Dios actuaba, cómo Dios pensaba, cómo es que Dios se movía, ¿verdad? La generación anterior había quedado postrada en el desierto por desobedientes, pero Dios vio la necesidad de compartir estos principios a la generación que había nacido, por cierto, en un estado de esclavitud por más de 400 años. Habían estado esclavos en Egipto y Dios les tuvo que compartir los mismos mandamientos. Y entonces aparece Deuteronomio capítulo 5 y les dice precisamente lo mismo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y eso es obviamente algo que tiene que ver precisamente con la fornicación espiritual. Lo segundo, que es donde voy a basar precisamente esto que estamos viendo hoy, en esta ocasión, mira, la palabra de Dios nos enseña la palabra fornicación. La palabra fornicación, escuchen, algunos les va a impactar desde el inicio, porque en el griego utilizado, el término, el vocablo griego utilizado precisamente por el apóstol San Pablo es ni más ni menos que porneía, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra porno precisamente. Ahora, qué curioso, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, esta palabra significa prostitución.
Entonces la palabra de Dios, de una manera directa, si lo leemos de una manera literal, nos dice: apártate de la prostitución. Y yo sé que más de uno y más de una va a decir: a ver, momento, predicador, yo no soy ningún prostituto ni ninguna prostituta. ¿De qué me está hablando? Te estoy hablando de lo que dice la Biblia. Entonces la palabra porneía, escúchame bien, que se deriva después de la palabra porno, que todos nosotros conocemos a nivel mundial. Escúchame bien, está hablando de prostitución. ¿Y qué crees que incluye esta palabra? Prostitución incluye adulterio. ¿Oyeron? Entonces cuando la Biblia dice apártate de fornicación, le está hablando precisamente a aquellos que están de una manera abierta teniendo también una relación adúltera delante de la presencia de Dios. Probablemente tus amigos, tus cuates y todo el mundo te puede dar palmadas en la espalda y decir: oye, qué bien, así se hacen las cosas. Pero a mí me interesa la opinión de Dios. ¿Sabes? La opinión de Dios es que esto es prostitución, adulterio. Y lo segundo terrible que incluye esta palabra es precisamente el incesto. El incesto. Y muchos no entienden realmente con qué tiene que ver esto, ¿verdad? Bueno, son relaciones a veces de los padres con las hijas. A mí me ha tocado atender, ¿verdad? Personas de distintos sexos. Por ejemplo, un día, ¿verdad? Vino uno que su propia madre había abusado de él, ¿verdad? Había abusado de él. En la cárcel, recuerden que ministramos 10 años. Un día conocí a un muchacho que estaba purgando una condena ahí. Había violado a todas sus hermanitas, a todos sus hermanitos. Había violado a sus medias hermanas, a sus medios hermanos y hasta a su propia madre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces estoy hablando de incesto. Entonces yo sé que algunos dicen: oiga, pastor, yo creo que no sucede. Normalmente estos casos, obviamente el que domina, el dominante en una relación, amenaza, ¿verdad? Y lamentablemente muchas personas se callan de esta situación que están viviendo, que están experimentando. Recuerdo otra chica, un día llegó, tocó a la iglesia, no la conocíamos, y dice: ¿y ahora qué pasó? Me dijeron que ustedes me podían ayudar. Gloria a Dios, porque en ese momento estábamos mi esposa y yo antes de este lugar, de este sitio, antes de comprar este lugar. Y cuando empezamos a hablar con ella, ¿verdad? Dice que ella pues estaba en la secundaria, y cuando le empezó a platicar a sus amiguitas lo que estaba pasando entre ella y su propio padre, escúchame bien, sus amigas, ella misma nos contó que el rostro de sus amigas estaba cambiando de una manera tremenda, así como asustándose. Y después se dio cuenta de que sus propias amigas empezaron a tomar una distancia en su relación de amistad con ella. Y entonces preguntándose ella: bueno, ¿por qué mis amigas empezaron a apartarse de mí? Y obviamente que llegó a la conclusión: ¿por qué? Porque para ella había sucedido durante tantos años, durante tanto tiempo, una relación de esta naturaleza que para ella llegó a ser normal. Y cuando se lo confía, ¿verdad?, a sus amigas, resulta que ella ve cómo fue cambiando su rostro, obviamente de terror, de error, de desaprobación. Y escúchame bien, y entonces ella entendió que tenía que buscar ayuda, y gloria a Dios porque nos buscó a nosotros. ¿Sabes? La palabra porneía viene de porneu. ¿Sabes? Esta palabra porneu, que origina porneía, escúchame bien, es un actuar prostituto. ¿Escucharon bien lo que acabo de decir? ¿Sí? Porque luego pensamos, ¿verdad?, que son aquellos que simple y sencillamente se están vendiendo. Para Dios no es así. Entonces es un actuar prostituto, es dar, escuchen esto, dar indulgencia a la lujuria indebida. Escuchen bien, y estoy hablando, o Dios utiliza esta palabra refiriéndose a cualquier sexo. Ahora, muchas veces dice la gente: yo no soy lujurioso. Sí, pero con tu manera de vestir estás provocando la lujuria en los demás. ¿Me están entendiendo? Por eso, ¿verdad?, tradicionalmente hablando, en las iglesias cristianas, ¿verdad?, se ha puesto atención, ¿verdad?, con aquellos y aquellas que de alguna manera
pueden desatar esta clase de lujuria, obviamente, en todos aquellos que los están viendo, con aquellos con los cuales están tratando. Entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que si nosotros podemos apartarnos de todo esto. Dios dice, por supuesto que sí. Es nuestra decisión y es tu responsabilidad delante de la presencia de Dios. Y es mi responsabilidad hablarles de la verdad. Entonces, hermano, la palabra porneía tiene que ver, o fornicación tiene que ver con la idolatría, con adorar, venerar, ¿verdad?, imágenes, otros dioses y todo esto. Pero en segundo lugar tiene que ver con relaciones sexuales, obviamente ilícitas. ¿Oyeron? Ilícitas. Entonces, pero tú tienes que saber algunos principios. He sacado algunas citas bíblicas, obviamente, de la palabra de Dios. Y si puedes tomar nota, tómala. Lamentablemente no puedo meterme de lleno para explicar cada una de ellas, pero por lo menos 11 puntos te voy a dar acerca de la fornicación, aparte de la explicación que ya di. Algo que todo mundo debe de saber. Escuchen, algo que todo mundo debe de saber, cristianos y no cristianos, tengas temor de Dios o no tengas temor de Dios. Escúchame bien, 1 Corintios 6:13, la palabra de Dios dice en este versículo, es el apóstol Pablo hablándonos a cada uno de nosotros, y habla de las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro, el uno como a las otras, destruirá Dios. Habla de destrucción Dios. Pero el cuerpo, escúchame bien, el cuerpo no es para fornicación. El cuerpo, escúchame bien, nunca fue diseñado por Dios, ¿verdad?, desde el Génesis para fornicación, sino que fue diseñado para el Señor mismo, y el Señor para el cuerpo. ¿Sale? Entonces Dios, ¿verdad?, yo sé que es lo de hoy, ¿verdad? Todo el mundo puede estar tentado incluso a tener estas prácticas, pero déjame decirte algo, obviamente que Dios las desaprueba. En segundo lugar, en Gálatas 5:19, ¿de dónde viene la fornicación? ¿De dónde viene la fornicación? ¿Qué es la fornicación? Y Gálatas 5:19, que es la carta del apóstol Pablo también a los Gálatas, y sabes, esta gente que estaba ahí en Galacia, escúchame bien, recibe una tremenda instrucción por parte del siervo de Dios, incluye otras cosas, pero hoy solamente voy a tocar esto, porque dice la Biblia, y manifiestas, es decir, ¿verdad?, se exhibe, ¿sí? Esto es como un show, ¿verdad? Escúchame bien, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y saben por dónde empieza esta lista tremenda del apóstol Pablo? Número 1, adulterio. Número 2, fornicación. Número 3, inmundicia. Y número 4, porque lo menciona el versículo, ¿verdad?, lo digo, lascivia. Yo sé que muchos dicen, oiga pastor, yo no provoco lascivia. ¿Sabes qué? Digo, yo no soy lascivioso, pero repito, tú puedes provocar con tu manera de ser, con tu manera de conducirte, con tu manera de vestir, precisamente la lascivia. Entonces, la fornicación es una obra de la carne. ¿Escuchan bien? Es una obra, ¿qué? De la carne. Yo sé que la podemos asignar al enemigo de nuestras almas, pero la Biblia dice que es una obra de la carne, de nuestro cuerpo, de nuestra carnalidad. ¿Oyeron? Ahora, en tercer lugar, 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. Esto es algo también que todo mundo tiene que saber y tiene que conocer, y si es posible a fondo mejor. 1 Corintios 6:18 nos enseña algo muy importante. Dice, oíd de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo. Cualquier otro pecado, llámese como se llama, está fuera de este cuerpo. Pero la Biblia dice, mas el que fornica, fíjate bien, contra su propio cuerpo peca. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Es lo que dice el apóstol Pablo. Está escribiendo a la iglesia en Corintio, ¿verdad? Y sabes, la palabra de Dios dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Quiere decir que la fornicación está dentro del cuerpo.
La fornicación, ¿verdad? El que fornica contra su propio cuerpo peca. Aparte de que se peca contra Dios, ¿verdad? Se peca contra el cuerpo. ¿Por qué? Porque de inicio les dije algo que todo el mundo debe saber, que el cuerpo no es para fornicación, el cuerpo es para el Señor. Ahora, hay algo muy importante, miren, en los tiempos bíblicos, después de que Jesús partió con el Padre Celestial, obviamente los apóstoles quedaron a cargo de la iglesia. Empezaron, ¿verdad?, con todos los proyectos misioneros de propagación de la palabra, del evangelio. Y déjame decirte algo, hubo un primer concilio, el primer concilio de la iglesia, el primer concilio de los apóstoles, de los líderes de la iglesia. Ellos tomaron una decisión muy importante que tú necesitas saber, desde el primer concilio. Obviamente basado, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, que también, ¿verdad?, inicialmente fue de una manera oral, es decir, se compartía de generación a generación, se compartía hablando solamente, y después, gloria a Dios, porque quedó por escrito, ¿verdad? Por eso ahora tenemos las escrituras. Pero déjame decirte algo, en Hechos 15, del 28 al 29, la palabra de Dios dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A quién le pareció bien? Al Espíritu Santo. Piensa bien, los gentiles se estaban convirtiendo. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. ¿Y quiénes son los judíos? Aquellos que no son gentiles. Amén. Los judíos, el pueblo de Dios, y déjame decirte algo, estaban teniendo un encuentro personal con el Señor, los gentiles, aquellos que no conocían al Señor, y déjame decirte algo, empezaron a entregar sus vidas, en sus vidas empezaron a ser cambiadas, transformadas con el poder del Espíritu Santo. Y entonces se preguntaron los apóstoles: ¿y qué les vamos a decir a los gentiles? Y sabes, los apóstoles empezaron a decir esto: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea, no solamente es a nosotros, al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, y subrayen eso en su Biblia, porque dice: más que estas cosas necesarias. No les vamos a imponer más carga, pero sí hay algo muy importante, es más, no solamente importante, sino cosas necesarias que ustedes obviamente tienen que poner, ¿verdad?, por práctica, alejándose de todo esto. No me puedo meter en las cuatro, pero déjame decirte algo, hermano, pero ellos llevaron al nivel de una necesidad del hombre, una necesidad de la mujer, ¿verdad?, estas cosas que mencionaron en el primer concilio, ¿verdad?, de la iglesia, de los líderes de la iglesia. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Que le había parecido bien al Espíritu Santo y a ellos mismos. ¿Sabes? Mira, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí?, de sangre, de ahogado, y en cuarto lugar mencionan fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Bien hacen cuando nosotros nos guardamos de estas cosas. Amén. Y mira, y dice la palabra de Dios: y la vas a pasar bien. Ahora, escúchame bien, es bien difícil, porque obviamente cuando se está acostumbrado a tener estas prácticas, obviamente dice: la estoy pasando muy bien. Dirían en México, en la ciudad de México: la estoy pasando de verdad chidísimo, ¿verdad? Bien chido. Pero que dice Dios: tú la vas a pasar bien cuando tú te abstengas de estas cuatro cosas. Fíjate bien. Y sabes, de estas cosas que si tú te guardas, vas a hacerlo bien, pero aparte la vas a pasar muy bien. Ahora, obviamente, hermano, escúchame bien, cuando nosotros encontramos casos, situaciones, cuando decimos, bueno, cuando la gente dice: bueno, sí, está bien, yo he tenido relaciones, no solamente una, sino varias, escúchame bien, y como no se han enfermado de nada, pero yo perdí un amigo, murió de sífilis. Obviamente que cuando la gente se enferma de este tipo de cuestiones, hermano, no quieren ni hablar de ello. Difícilmente obviamente lo van a tratar con sus padres,
o menos, ¿verdad?, con la esposa o con el esposo. Pero escúchame bien, hay gente, ¿verdad? Yo me acuerdo de uno que lo engancharon, bueno, cayó en las garras de una chava, y déjame decirte, de una mujer, de una muchacha, y déjame decirte algo, cuando él despierta por la mañana, ¿verdad?, en el lugar donde se encontraban, encontró un tremendo letrero, un mensaje que esa mujer le acababa de dejar, y con el lápiz labial puso ahí: bienvenido al mundo del SIDA. ¿Cómo es? Porque hay algunos, y yo me he enterado de varios casos, que cuando están en una condición, una enfermedad así, escúchame bien, agarran como una especie de rencor, de odio, y entre más sean contaminados, mejor. Déjame decirte algo, la palabra de Dios dice que si nosotros nos guardamos de estas cosas, vamos a hacer bien, y además la vamos a pasar muy bien. Anote, por favor, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero aquí mismo, en Hechos 15 del 19 al 20, miren, la palabra de Dios utiliza simplemente, les voy a decir esto, que en el versículo 20, la palabra de Dios dice que se aparten de las contaminaciones. La fornicación contamina. Escuchen bien lo que te estoy diciendo. Cuando tú veas un enfermo terminal de SIDA, y te voy a platicar un solo caso. Me invitaron a orar por una persona en un hospital. Ya saben que los ministros, los pastores, nos la llevamos en velatorios, en cementerios, en hospitales. Yo fui a orar por una persona, y esa persona estaba dormida, y estaba el familiar, y ¿sabes qué? Fue un impacto para mí, que todavía lloro al recordar simplemente el rostro de esa persona. Era un hombre. Pero lloro por la persona que me había invitado, ¿verdad?, a orar, y dice el familiar: bueno, pues es que está dormido, está sedado. Entonces, cuando me doy la media vuelta para salir de la habitación, le tomo la pierna al hombre que estaba allí enfermo, y yo vi su rostro de desesperación. Y tenía así, ¿verdad?, estaba totalmente trabado, sus mandíbulas, sus maxilares estaban trabados. Te lo voy a decir solamente para que veas un ejemplo de cómo terminan los idosos. Algunos que han fornicado, escúchame. Y déjame decirte algo, de pronto, ¿verdad?, yo dije: sí, dígame, ¿qué es lo que está tratando? Y trató de decirme algo, no pronuncié. ¿Sabes qué, hermano? Tuve que acercar mi oído completamente a su boca para escuchar lo que ese hombre desconocido para mí estaba tratando de decirme. ¿Y sabes qué? Ahí en ese momento dije: bueno, ¿quieres que ore por ti? ¿Me permites hacer una oración por ti? Y él, ¿verdad?, me dice que sí, ¿verdad? Entonces empiezo a orar, le comparto el plan de salvación, recibió a Jesucristo. Le digo: no te preocupes por hablar. Yo estaba viendo su condición. Le dije: no importa que no puedas pronunciar ni una sola sílaba, una sola palabra. Simplemente abre y cierra tus ojos. Si aceptas esto, no podía hacer absolutamente nada. Y cuando él abre y cierra sus ojos, haga la oración, y yo creí en mi corazón. Y sabes, mientras yo estaba orando por él, había agarrado precisamente su cabeza, ¿verdad? Y sabes, en aquel entonces había mucho desconocimiento acerca de esta enfermedad. Hasta los mismos médicos no se querían ni acercar, ¿verdad? Todo el cuerpo médico, ¿verdad?, o las enfermeras, ¿verdad?, tenían sus reservas en el manejo de estos enfermos terminales por esta enfermedad. Y entonces, ¿verdad?, cuando yo le dije: bueno, sucede lo que suceda, Cristo está en tu corazón y hay una eternidad. Dios te ha perdonado porque has sido sincero. Y de pronto, ¿verdad?, me estoy tratando de retirar, y otra vez veo su rostro de angustia. Y ahí fue donde acerco, ¿verdad?, mi oído a él, y le digo: ¿qué me estás tratando de decir? ¿Y saben qué me dijo? Wow. Él me dijo simple y sencillamente: acaricia. Acaricia. Porque nadie se le acercaba, ni su propia familia, pero yo ya estaba de acuerdo al plan, al propósito de Dios, y yo lo toqué sin ningún problema. Escúchame,
La palabra dice que se aparten de las contaminaciones. Ahora, ahí mismo en Hechos 21-25 está hablando de nuevo, ¿verdad? El apóstol, el escritor de los Hechos. Y déjame decirte algo, hermano. Miren, y la palabra de Dios dice, entonces habla que en cuanto a los gentiles que han creído, le dice solamente que se abstengan de esto, que se abstengan de la fornicación. Y es que el libro de los Hechos habla de cómo se propagó el mensaje de mensajes a través, ¿verdad?, de la tierra santa, y se empezó a propagar incluso a otras regiones del mundo. Pero ¿qué deberíamos de hacer en la iglesia cuando alguien comete fornicación? Yo sé que más de uno va a decir, pues qué faltos de amor, Dios mío, qué faltos de amor. Pero te voy a enseñar lo que dice Dios. Por lo menos te voy a compartir 3 citas bíblicas en mi punto número 5. ¿Qué deberíamos hacer en la iglesia cuando alguien cometió fornicación? Y sabes, en 1 Corintios 5, del 1 al 2, la palabra de Dios, fíjate bien, es muy interesante cómo lo maneja el apóstol Pablo aquí, porque en 1 Corintios 1, 2, noten, porque hay que decir la verdad, porque hay cristianos o gente que se dice ser cristiana, que está viviendo, experimentando estas cosas, que está cometiendo pecado. Y entonces Pablo trata este asunto, y sin darle vueltas al asunto, él agarra el toro por los cuernos y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual que ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Qué es eso de que se esté escuchando ahí entre ustedes, mientras que aquellos que no conocen de Dios se está haciendo? Entonces Pablo, hermano, va más allá y dice: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Qué tremendo! Cuando en el Antiguo Testamento, ustedes saben, cuando habla de los términos, ¿verdad?, dice: no verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu madre, no verás la desnudez de la mujer de tu padre. Y ustedes bien saben cuál fue la razón por la cual Dios le quitó la bendición grande, hermosa, maravillosa de los que tienen los primogénitos, al mismo Rubén, que era el primogénito de la familia precisamente de Israel. ¿Sabes por qué? Porque él hizo exactamente lo mismo. Se acostó con la mujer de su padre, y era el mayor, obviamente no era su madre. Pero escúchame bien. Entonces Pablo, ¿verdad?, está hablando de esta manera y dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente a veces está en pecado, en lugar de tener una carga, un lamento por haberle fallado a Dios, se llena de envanecimiento. Puede estar lleno de orgullo, lleno de vanidad y lleno, ¿verdad?, de todo. Yo me acuerdo cuando entraba a la cárcel, hermano, si tan solo las mujeres verdaderamente pudieran haber prestado atención a eso. Nosotros entrábamos a los mismos camarotes, ¿verdad? Y sabes, eso que luego sacan en algunas películas, de que una mujer pasa a ser simplemente una raya en el muro, en la pared de esa celda. ¡Una raya! ¡Y se acabó! Escúchame, la palabra de Dios dice: se han envanecido. Y Pablo, ¿verdad?, les dije que iba más allá, dice, y a manera de pregunta dice: ¿no deberías más bien haberos lamentado? Si tienen conocimiento de Dios, si Dios se ha manifestado en sus vidas, si Dios se ha movido en sus corazones, más bien no debiste de haber actuado de una manera distinta, de una manera diferente. Yo un día me levanté mucho. Donde plantamos esta primera iglesia, déjame decirte algo, fue en un departamento muy sencillo. Cabíamos unos cuantos. Pero teníamos un vecino, llegaban algunos vecinos, pero teníamos un vecino, ¿verdad?, que de pronto: oye, ¿qué onda? Te invitamos, mira, es un chavo, ven, te invitamos, ¿verdad? Y obviamente se nota cuando la gente anda mal. La verdad se nota. Y
Le decíamos a él, oye, ¿por qué no vienes y participas con nosotros, ¿verdad? Vamos a alabar al Señor. ¿Por qué no vienes y aprendes de la Biblia del Señor? No, estoy muy ocupado y siempre andaba de fiesta en fiesta, de reventón en reventón, y obviamente yendo de una playa a otra, sobre todo los fines de semana. Pero un día me llaman, o nos llaman a mi esposa y a mí. ¿Y ahora qué pasó? Es que está muy enfermo. Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver. Y cuando estábamos ahí con él, él mismo nos confesó que tenía SIDA. ¿Y sabes qué, hermano? Qué triste. Porque él sabía que Dios lo podía sanar. Es más, yo he conocido sidosos que Dios los ha sanado de una manera milagrosa. Amén. Y ahora puedo decir exidosos, porque Dios tiene todo poder. Pero ese muchacho decía, ahora entiendo que he hecho mal. Ahora entiendo que he pecado delante de la presencia de Dios. José Luis, ¿por qué no oras por mí? Porque mira, si Dios me sana, voy a ir a todos los kinders a decirle a los niños que se cuiden. Voy a ir a todas las primarias, primaria por primaria, para decirles que se cuiden. Voy a andar de secundaria en secundaria, de prepa en prepa, diciéndoles que esto es una realidad. Lamentablemente a los 3 días murió. ¿Por qué esperar a llegar a algo así? ¿Por qué esperar a una condición donde ya no hay remedio? Quiero que Dios me sane para andar así, para decirle a los muchachos, a las muchachas, que se cuiden. Y Pablo dice, no deberías más bien de haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros al que cometió tal acción. Fíjate bien que Pablo está hablando de quitarlo, de ponerlo aparte. ¿Me estoy explicando? Pero estaban envanecidos. Y muchas veces, ¿verdad?, el envanecimiento va de la mano precisamente con una vida de pecado, una vida pecaminosa. Pero hay algunos que incluso no lo perciben así, que también están envanecidos. El segundo texto que les dije que voy a tratar, cuando hablamos de la iglesia, 1 Corintios 5, del 9 al 11, la palabra de Dios dice: os he escrito por carta, nota, hermano, esto es muy determinante. Dios es determinante. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Órale, sería bueno preguntar uno por uno: ¿cómo andas? Esteban, a ver, ¿tú cómo andas? Hoy, porque aquí dice, no te juntes con los fornicarios. Y no dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, nota como dice Pablo, os sería necesario salir del mundo. Oye, hace 2000 años atrás, Pablo decía, entonces tendríamos que salir del mundo. En otras palabras, está diciendo, es tan frecuente esto, que no se han abstenido, que no se han apartado, que no se han cuidado. Y Pablo dice, más bien os escribí. Nota, esto es muy claro, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o alguien que se llame ser hermano sea avaro, o alguien que se dice ser hermano sea idólatra, o alguien que dice que es hermano es maldiciente, incluso incluye la borrachera, o alguien que se dice ser hermano es borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Así de claro. Entonces Dios obviamente nos habla
de una manera muy clara. En Efesios 5:3, ¿oyeron? Efesios 5:3. Ahorita de alguna manera tenemos todos los partidos políticos encima sobre los representantes de la iglesia cristiana, porque quieren que nosotros aceptemos la legalización de esta clase de pecados. Si somos siervos de verdad, nosotros nunca podremos. ¿Oyeron? Efesios 5:3. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que conviene a los santos? ¿Quieres saber qué es lo que le conviene a aquellos que han sido santificados? La palabra de Dios dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Y nota, no se nombra entre vosotros. ¿Sabes qué, hermano? Cuando alguien puede estar empezando a platicarnos de sus patoaventuras, ¿verdad? Y pueden venir ante nosotros, ¿sabes qué? Ni me platiques. No voy a ser partícipe. Por cierto, la palabra de Dios de alguna manera dice: no participéis en pecados ajenos. Y la Biblia dice, ¿verdad? Y mira lo que dice ahí, ¿verdad? Dice: como conviene a los santos que ni aún se nombre esta clase de pecados entre los santos. Hermano, por el amor de Dios, estoy hablando de verdaderos santos. Yo sé que muchos pueden llegar a la iglesia, conviven con la iglesia, comen el talento con la iglesia, pueden participar, ¿verdad?, haciendo una actividad y otra, pero eso no quiere decir que han alcanzado la santificación. Entonces, hermano, estoy hablando de aquellos que verdaderamente han alcanzado la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Podemos tener un conocimiento impresionante de la Biblia, podemos sabernos de memoria la Biblia, y eso no asegurarnos que vamos a estar por toda la eternidad con Él. Lo único que nos garantiza es: sin santidad nadie verá al Señor. Pero para alcanzar la santificación, la santidad, Dios nos dice: apártate de fornicación. Ahora, el punto número 6 en Ezequiel 16:29. Quiero que leamos, aunque sea rápidamente, este versículo, porque es muy interesante. Dice la Biblia, Ezequiel 16:29. ¿Por qué? Porque nos habla de personas que, aunque multipliquen su fornicación, tampoco con esto, hermano, van a ser saciados. Yo lo he visto. Multiplicaste así mismo tu fornicación en la tierra de Canaán. Fíjate bien, no solamente habían fornicado, habían multiplicado la fornicación. Y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. ¿Oyeron lo que acabamos de leer? La gente piensa que va a ser saciado. La gente piensa, ¿verdad?, que si yo hago esto, y a veces, ¿verdad?, hacemos hasta cosas más atrevidas cada día, y vamos, ¿verdad?, de menos a más, y obviamente tras el aplauso de aquellos que nos rodean, que dicen que son nuestros amigos o cuates, pero a pesar de que hay una multiplicación, dice: esto no te va a saciar, esto no te ha saciado. ¿Sabes por qué? Yo me acuerdo mucho del testimonio de Yuri cuando la tuvimos aquí en la iglesia. Ella habló de cosas impresionantes. Ella decía: yo tenía una presentación, escogía cualquiera y me iba con ese, ¿verdad? Y déjame decirte algo, porque yo pensé que eso me iba a saciar. Llegaba siempre en domingo, que muchos dicen siempre lo mismo, siempre en domingo con Raúl Velasco, que por cierto, dicho por él mismo, era un profeta del Dios Sol, que se iban el 21 de marzo allá a las pirámides. Y bueno, le preguntaba a Raúl Velasco: Yuri, ¿eres feliz? Y ella decía: oh, sí, soy infinitamente feliz. Cuando ella llegaba a su casa, destapaba la primera botella, se echaba la primera copa, le daba fondo a esa botella, la segunda, la tercera botella, y era la más infeliz sobre todo el planeta Tierra. Hay gente que piensa que con lo que está haciendo se está saciando, pero no.
lo que está pasando es que está haciendo más profundo el abismo que tiene en su corazón. El gran físico matemático Pascal dijo algo muy importante, que por cierto ahorita lo recuerdo. Él dijo que en el corazón del hombre hay un vacío con la forma de Dios que solamente Dios puede llenar. Amén. Y esto es glorioso. Ahora, muchos multiplican su fornicación, pero ¿qué creen? Tampoco con esto están saciados. ¿Sale? Ahora, voy al punto número 7, Jeremías 3:2. Jeremías 3:2, por favor, vamos rápido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque miren, luego la gente se pregunta, ¿por qué está el mundo como está? ¿Verdad? Yo me acuerdo la primera vez que salí del tren subterráneo en Frankfurt, Alemania, y cuando vi a los alemanes totalmente alcoholizados y drogadictos y todo, ¿verdad? Y empiezo a ver las tiendas de sexo, las sex shop, y escúchame bien, y cuando empecé, yo dije, con razón, están como están. Es la capital industrial de toda Europa, pero sus jóvenes están perdidos. Sin embargo, ¿verdad? Cuando estuve en Praga, en Checoslovaquia, déjame decirte algo, hermano, gente verdaderamente culta delante de la presencia de Dios. Los niños, las familias completas se van al teatro, se van a algún concierto de música clásica, los niños vestidos de traje. Y van en el metro, no crean que llegan en coches y todo como luego somos tan faramayosos los mexicanos. No, ellos van, ¿verdad? En el metro. En Jeremías 3:2, escúchame bien, tú tienes que saber esta verdad espiritual. ¿Ya están listos? Escucha, dice la palabra de Dios, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Órale, esto está fuerte. Entonces la palabra de Dios dice, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Un día criticable, por cierto, por muchos, pero cuando López Obrador gobernó esta ciudad se atrevió a decir algo que es cierto. López Obrador, ¿verdad? Dijo, ¿cómo quieren que detengamos la violencia en las calles cuando en las casas, en casi todas las casas, tenemos esa violencia? Y lo que sucede en las calles es un reflejo de lo que hay en las casas. ¿Cómo vamos a detener, escúchame bien, esta contaminación de la tierra? Escuchen, dice la Biblia que las fornicaciones contaminan. Sí, contaminan. Yo me acuerdo cuando Josué estaba haciendo sus estudios universitarios, mi hijo, mi único hijo, yo tomé una decisión fuerte. Aunque teníamos reunión aquí, yo le dije, Josué, me voy a ir contigo todos los viernes a la escuela. Y obviamente me pudieron haber criticado y tal vez todavía me sigan criticando. Pero ahí está, te quiero ver cada vez que salgas de la clase. Yo voy a estar aquí y ahí hacía los manuales, hacía los estudios, predicaciones, enseñanzas y de todo, y él se reportaba conmigo. Pero en ese ambiente estudiantil yo escuchaba, ¿qué onda? ¿Nos vamos a Acapulco? ¿Nos vamos a Cuernavaca? ¿O qué? ¿Ya le llamaste a las chicas? No fallaba esto todos los viernes. ¿Sabes? Por eso se está contaminando la tierra, o ya está contaminada la tierra. Ahora, dice que con la fornicación se contamina la tierra. A ver, momento, pero si dicen que está causando mucha felicidad entre todos aquellos que la practican, sí, pero para Dios es contaminación. Oseas 1:2 también es un tremendo texto. Oseas 1:2. Porque miren, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas está apenas iniciando, ¿verdad?, su libro, Oseas, y dice, dijo Jehová a Oseas. Nota lo que Dios le dijo a este profeta, este siervo de Dios. Ve, tómate una mujer fornicaria. Nota, Dios tenía un plan que compartirle. Dios tenía un plan, un propósito. Ve y toma, no a cualquier mujer. Ahora sí que escoge a alguien fornicaria. Y le dice Dios, e hijos de fornicación, es decir, hijos fruto, producto de la fornicación. Porque la tierra fornica. Y fíjense bien cómo está hablando. En términos generales, la tierra está fornicando, apartándose de Dios.
cuando alguien fornica, se está apartando de Dios. Por eso, mire, hermano, no puedo dar detalles, pero cuando mi esposa estaba haciendo la tesis, recuerden que ella es licenciada en administración industrial y también fue catedrática ahí, bueno, un profesor a nivel de licenciatura en el Poli, ¿verdad? Y sabes, pero cuando ella hizo la tesis, la hizo con otras 3 compañeras, presentaron su examen profesional, las 3 compañeras, y déjame decirte algo, nosotros les compartimos de la palabra de Dios. Josué estaba recién nacido, así es que te estoy hablando ya de hace algunos, como 40, 45 años, ¿no, Josué? No, bueno, pero el punto es, ¿verdad? Que una chica de estas del grupo, ¿verdad? Se embaucó con el chavo, con su novio o con alguien, y déjame decirte algo, hermano, y después ella misma se lo confesó a mi esposa, porque llegaban ellas a la casa, nosotros ya estábamos casados, porque ya casados terminamos nuestros estudios, ¿verdad? Tuvimos a nuestro hijo, trabajamos, estudiábamos y dormíamos muy poco, por cierto. Pero déjame decirte algo, esta chica, estando en el mismo lugar de fornicación, Dios le habla. Y así totalmente desnuda, imagínate el cuadro, hermano. Dios le habla y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Y de pronto, ¿verdad? Se baja de la cama, dobla sus rodillas y ahí, ¿verdad? Totalmente desnuda, le empezó a pedir perdón a Dios. Y después nos lo confesó a nosotros. Obviamente que el chavo, pues iba a lo que iba, ¿no? Y yo creo que él estaba con una cara de espantado. Y ¿qué te pasa si no es el momento de rezar? No es el momento de buscar a Dios. Es el momento de fornicar. La tierra fornica apartándose de Dios. Apréndetelo de una vez. Y quiero ver 2 Corintios 12, 21 también. Qué tremendo, hermano, pero miren, este es un tema muy actual, ¿verdad? Hay un canto que a mí me gusta cantar: Cristo, tú eres lo de hoy, disfruto en ti lo que soy, ¿verdad? Pero la fornicación es lo de hoy para muchos. Ahora, 2 Corintios 12, 21, esto tiene que ver con los verdaderos siervos de Dios. ¿Qué hacen los verdaderos siervos de Dios cuando conocen de un caso de fornicación? O cuando saben, ¿verdad?, que muchos están pecando delante de la presencia de Dios. ¿Cómo es que actúan? Pablo dijo lo siguiente: que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros. Nota, Dios me humille. Quiero decirte algo muy importante. Una cosa es que Dios te humille y otra cosa es que tú te humilles delante de la presencia de Dios. Lamentablemente, son muy pocos los que se humillan delante de la presencia de Dios. Y Dios tiene que actuar, y Dios humilla en el buen sentido de la palabra, para que tengan un reencuentro con Él, o un encuentro, si nunca lo habían tenido. Entonces Pablo dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar mucho por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Yo me acuerdo de un caso en especial. Lo habían atrapado precisamente en el pecado, y yo me acuerdo que estábamos hablando con esta persona en un restaurante ahí sobre Tlalpan. Y yo me acuerdo que estaba llorando. Yo estaba llorando por él. Pero ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo fue que te atreviste? Y su respuesta, hermano, me ubicó. Porque esta persona dijo: es que ¿sabe qué, pastor? Me gusta lo que hago. Me gusta como soy. Y entonces yo decidí, porque había llegado a una conclusión rápida, genuina de parte de Dios: estoy perdiendo mi tiempo con Él. Él no va a cambiar así.
Mientras no veas cómo eres en realidad delante de la presencia de Dios, nunca va a cambiar a alguien. Nunca. O con esto te estoy diciendo cómo fue que nosotros cambiamos. No creas que siempre fuimos unas blancas palomas, ¿verdad? Viciosos y de todo, que no queríamos nada con Dios. Yo me acuerdo cuando dije a mi esposa, pues si no te gusta como soy, ¿verdad? Andábamos en una relación de noviazgo. Si no te gusta como soy, pues consíguete una aleluya. Y mire lo que Dios hizo. Lo increíble es que yo estaba haciendo la licenciatura en economía. Y si alguien sabe algo de esto, puro Marx, Engels, Hegel y olvídate, cargando el capital de Marx. Y Dios me sacó de ahí. Ahora, escúchame bien. Bueno, muchos economistas han sido políticos, ¿verdad? Estudió Carlos Salinas de Gortari y tuve alguna de sus maestras también. Pero déjame decirte algo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? La palabra de Dios dice que quizá, fíjate bien, tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. El verdadero siervo de Dios llora. Aquí están las lágrimas de Pablo. Y no se han arrepentido, fíjate bien, de su inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Por eso uno llora. Están poniendo en peligro su eternidad con Dios. Están poniendo en peligro su vida eterna. Toda una eternidad al lado del Señor. Ahora, punto número 9. ¿Qué debemos de hacer ante la fornicación entonces? ¿Se puede hacer algo con la fornicación? ¿Verdad? Escúchame bien. ¿Qué debemos hacer ante la fornicación? ¿Sabes? 1 Corintios 6, 18. Ya leímos este texto, pero apliqué la segunda parte de este texto a otro punto, a un punto anterior. Y la palabra de Dios de una manera clara dice: huid de la fornicación. ¿Cómo dice? Huid. Ahora, noten por favor que Dios no dice: ¿sabes qué? Yo voy a obrar de una manera sobrenatural y te voy a hacer huir de la fornicación. No dice así. Dice: tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que decidir. Es tu problema, es tu asunto. Tú tienes que tomar la decisión. Por eso, gloria a Dios, ¿verdad? Un día, y esta era una conocida de mi esposa trabajó administrando, siendo directora administrativa de varias empresas, laboratorios y todo esto, pero un día, ¿verdad? Alguien que estaba ahí en el medio le dice: oye, ¿qué le pasa a mi galán? Andaba con un hombre casado. Y sabes, dice: ¿qué le pasa si ya todo iba tan bien? Nada más me dijo: me voy de vacaciones con mi familia, regreso y te busco. Y ya no me buscó. Entonces trataba ella de llamarle. Fíjense bien lo que le confesó a mi esposa. Trataba de llamarle y me decía: no está. Está haciendo, ¿verdad? No sé, iba a decir un rondín, ¿verdad? Pero no. Está supervisando algunas áreas y todo esto. Pero déjame decirte algo. Pero ella toma la decisión y dice: no, voy a ir a buscarlo a la empresa. Y cuando llega con la secretaria de este hombre que era su amante, dice: ¿sabe qué? Necesito hablar con fulano de tal. Muy bien, pues bueno, pase, ¿no? Y lo encuentra a él. Y le dijo ella: ¿qué pasó contigo, mi amor? ¿También que íbamos? Claro, el diablo siempre dice así: oye, también que íbamos. Cuando alguien se entrega a Cristo, le dijo: ¿sabes? ¿Por qué no me has hablado? ¿Por qué no me has buscado? ¿No has llegado al departamento donde siempre nos vemos? ¿Qué está pasando contigo? Y va a su librero, saca y pone una Biblia enfrente de ella. Dice: ¿qué? ¿Por este libro me estás dejando? Es que no es el libro, es el Dios del libro. ¿Me entienden? Porque cuando realmente nosotros tenemos una entrega al Señor, podemos, por supuesto que podemos. Por eso Dios nos lo pide. Si fuera algo imposible para nosotros, algo que no pudiéramos alcanzar, algo que no pudiéramos lograr, Dios nunca se atrevería a pedírnoslos. Pero Él dice: huye de la fornicación. Segundo versículo, miren, que tiene que ver con esto. ¿Qué debemos de hacer ante la fornicación? Colosenses 3:5, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermano, este es
Este es un tremendo texto, prepárate, porque la Biblia dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y entonces empieza a dar otra vez el apóstol Pablo, ¿verdad? Una relación tremenda, ¿verdad? Y que empieza, por cierto, ¿verdad? Con la palabra fornicación. Haz morir la fornicación que es terrenal en tu vida. La fornicación obviamente no es divina. La fornicación es celestial. Y con la fornicación te vas a anclar aquí. ¿Me están entendiendo? Amén. Y Dios tiene planes de que estemos toda la eternidad con Él. Tienes que hacer morir pues lo terrenal en ustedes, en ti. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por ahí mi esposa me mostró un texto, un mensaje, se lo enviaron. No recuerdo quién es ni qué nombramiento tiene, pero él es un súper especialista en genética. ¿Sale? Y él lo dice así en pocas palabras. Después, si quieren, se los reenviamos. Pero él dijo, acaba de decir, dice: yo soy un estudioso, soy un científico, yo no he encontrado todavía el gen gay en las personas. O eres hombre o eres mujer. Si tú eres un hombre y piensas que eres mujer, el problema no está en la genética, tu problema es mental. ¡Wow! Y le digo a mi esposa, que me dice: sí, me acuerdo. Hasta 1975, la Asociación Nacional, ¿verdad?, Americana de Médicos dijo que era un trastorno mental, pero ahora han eliminado eso. Y a este hombre dije: ¿qué pantalones? ¿Oyeron? Porque dicen: así nacimos, así somos, y entonces tengo carta abierta, tengo licencia para hacer con mi cuerpo, mi vida, lo que sea. Dios dice: no. Ahora, punto número 10, aunque ustedes no lo crean, ya casi termino. Punto número 10. Miren, hermano, lo que es la misericordia de Dios. ¿Quieres saber algo de la misericordia de Dios? Amén. Bueno, primero habla de un tremendo caso. Estoy hablando de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación y es el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero habla también del fin, de cómo va a ser el fin de todas las cosas. Apocalipsis 2, 20, 21, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. ¿Ya están listos? Apocalipsis 2, 20, 21. Mira, hermano, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dios le está escribiendo a la iglesia y dice: está muy bien, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y nota lo que estaba pasando en esa iglesia: que toleras esa mujer Jezabel. Ahora, ojo, tú la toleras. El reclamo de Jesucristo es: estás tolerando a esta mujer. ¿Por qué? Porque dice que se dice profetiza. Y una profetisa, al igual que un profeta que es varón, ¿verdad?, es un mensajero de Dios. Trae el mensaje de Dios, lo que está en el corazón de Dios, para exponerlo a todo el pueblo. Entonces ella dice que es profetisa. Lo segundo que dice es, ¿y sabes qué? Mira, escúchame bien, dice: enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Hay mujeres que se dedican a seducir específicamente a los siervos de Dios. En 1999 participé por primera vez en algo que se conoce la Marcha de Gloria. Llenamos el Zócalo de la Ciudad de México. Vinieron representaciones de cada uno de nuestros estados, de todo el territorio nacional. Tuvimos un evento, ¿verdad?, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado de Semana Santa, viernes, y el sábado, escúchame bien, se hace una marcha hasta la fecha, una marcha que sale del Museo Gandhi en Reforma. Escúchame bien, se viene todo Reforma hasta la calle de Juárez, entra por la calle de Juárez, pasa por la Alameda Central y llega obviamente hasta el Zócalo, y ahí empieza entonces un evento que dura toda la noche, la tarde y toda la noche. Pero estábamos ahí, escúchame bien, y de pronto hubo alguien que se acerca conmigo y me dice: tenga cuidado, y que tengan cuidado todos con esta mujer, porque ha seducido a varios siervos de Dios. Hay mujeres que se dedican a seducir siervos de Dios. Y obviamente se les agradeció a los que nos dieron el pitazo,
Pero escúchame bien, Jezabel, alguien que decía ser profetisa, ser una sierva de Dios, pero también enseñaba a fornicar y seducía, ¿verdad?, con sus fornicaciones a los mismos siervos. Y además les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que ya les enseñé rápidamente hace rato de todo esto. Y el 21 habla de la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de esta labor demoníaca, satánica, de seducción, escúchame bien, dice la palabra de Dios, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Todas las veces que nosotros pequemos, escúchame bien, en la gracia y en la misericordia de Dios, Él nos da un tiempo para que acudamos al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Gloria a Dios por el que asesinó a John Lennon, se arrepintió. El hombre fuerte de Panamá, Noriega, se arrepintió, ¿verdad? Y así te puedo mencionar muchos, ¿verdad? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios dando tiempo de que se arrepienta, pero ella no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Por qué? Porque muchos se van a seguir. Y sabes, Apocalipsis 9, 20, 21. Tú tienes que saber este texto tremendo, maravilloso de parte de Dios. ¿Por qué? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, va a haber muchas plagas, recuerden, va a haber sellos, trompetas y todo esto, y muchos van a morir en el tiempo final. Es el juicio de Dios. Y dice la palabra de Dios, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Tenían el lago, van a tener el lago hasta el cuello y no se van a arrepentir. Ni dejaron de adorar a los demonios. Ahora, esto es fuerte. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Hoy un versículo más claro no podemos encontrar con respecto a la idolatría, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y el 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Va a haber gente que va a llegar al tiempo final, nunca se va a arrepentir, nunca. De ninguno de todo esto que menciona la palabra de Dios. Obviamente incluye fornicación. Muchos, con muchos va a suceder así. Quedaron vivos, pero ni aún así, en medio de todo eso. Y quiero cerrar con esto, porque hay muchos que hablan de Dios, son fornicarios, pero hablan muy bonito de Dios. Son fornicarios y probablemente pueden estar recomendando a Dios, como a mí me pasó en la cárcel, ¿no? Yo le dije a un chavo un día, ¿verdad? Cuando entrábamos a la cárcel, digo, oye, ¿cómo fue que llegaste aquí al grupo? Dice, no, pues yo estaba perdido. Pero hubo uno que me dijo, ¿de verdad quieres cambiar? Vete ahí a Chapultepec, aquellos que conocen Reclusorio Guadalupe y saben de qué estoy hablando. Vete a Chapultepec, a un lado de la sala, número tal. Ahí hay un grupo de cristianos. ¿Quieres cambiar? Métete con ellos. A veces la gente sabe que Dios obviamente nos puede cambiar. 1 Corintios 6:9, pero no se aplica para ellos. 1 Corintios 6:9. Hay una pregunta en el aire, hermano. ¿Heredarán el reino de Dios los fornicarios? Aunque vengan a la iglesia, aunque hablen muy bonito de Dios, ¿podrán entrar en el reino de Dios? Escúchame bien, aquellos que están practicando fornicación, adulterio, incesto. Claro, si no se arrepienten. Primera de Corintios 6:9 dice, a manera de pregunta, capta la esencia de lo que está escribiendo Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, aprovecho para decirte que es una injusticia no darle tiempo a Dios. Es una injusticia, escúchame bien, que nos comportemos de la manera como queramos cuando Dios nos dice cómo tenemos que hacerlo.
Y bueno, puedo hablar de muchas cosas, pero voy a cerrar con este mensaje con esto. Dice, no erréis, no te equivoques. Los colombianos dicen, no te equivoques. Escucha, Pablo dice, no erréis. Cuando dijo la pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dijo, no te equivoques, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ninguno va a heredar el reino de Dios. Cuando yo me entregué a Dios, hermano, uno de mis primeros impactos fue muy fuerte. Porque pronto pasé a ser el jefe de esa área en una de las empresas más importantes de todo el país. Siempre estábamos dentro de las 16 empresas más grandes. Después de ahí me fui, ¿verdad?, a trabajar con el exgobernador de Sonora y exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el que forjó a Colosio. Y escúchame bien. Pero hubo algo, yo llegué en mi primer amor, en mi inocencia si tú quieres, y traía algunos tratados, ¿verdad?, de algunos libros de la Biblia, algunos evangelios, pero esa vez traía el libro de Romanos, en una presentación pequeña, sencilla, de bolsillo. Y empiezo, ¿verdad?, los que eran mis empleados, les empiezo a regalar, ahí después lo leen. Pasan algunos días y uno de ellos llega y dice, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí, siéntate por favor. Lo tenía enfrente de mi escritorio. Dice, es que mira, yo pertenezco a un grupo donde todo es amor, donde el amor es lo más importante. Y bueno, me aventó un rollote, y en pocas palabras era gay. Y lo que dice aquí no va de acuerdo con lo que nosotros practicamos. ¿Sabes? La Biblia dice, tengas o no conocimiento de la palabra de Dios, si eres un fornicario, no vas a heredar el reino de Dios. No se puede. Si tú eres un adúltero, tampoco. Si tú eres un idólatra, si tú eres un afeminado, los que se echan con varones, porque el afeminado puede tener ademanes, puede tener gestos, movimientos, pero no necesariamente llega al acto, ¿me entienden? Pero la Biblia después dice, ni los que se echan con varones. Ahí sí estamos hablando. No van a heredar el reino de Dios. Y lo más triste es que mucha gente que conociendo la palabra de Dios se aferran a permanecer en una relación de pecado de esta naturaleza. Si nosotros no nos apartamos, si no nos abstenemos de practicar la fornicación, nunca seremos santificados. Y si nosotros no somos santificados, nunca veremos al Señor cara a cara. La Biblia dice, buscad precisamente la santidad, la paz con todos, dice primero, la primera parte, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escúchame, yo no sé cómo ha sido tu vida. De hecho, es asunto tuyo con Dios. Yo no estoy aquí para juzgarte. No estoy para juzgar a aquellos que también nos están viendo a través de los medios electrónicos, aquellos que están conectados en vivo, y que gloria a Dios cada día son más y más. Escúchame bien, si has practicado fornicación, arrepiéntete. No seas como un grupo, ¿verdad?, que a pesar de que ya están al final de los tiempos, pero no han procedido al arrepentimiento. El arrepentimiento es lo único, escúchame bien, que nos hace llevar al perdón de Dios. Si no hay un arrepentimiento genuino, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay cristianismo. Y si no hay cristianismo, no hay eternidad. Por eso es que muchos son en verdad el hazme reír de Satanás. Pueden venir a una iglesia y eso no garantiza que sean. El que yo me meta a la cochera no me hace ser un BMW. El que tú te metas a la iglesia no te hace ser cristiano.
El que yo esté, ¿verdad?, en un taller mecánico no me hace ser, ¿verdad?, un Audi. Lo que me hace ser cristiano es qué tanto tengo de Dios en mí. En Cristo. Si tú eres alguien que a través de los años has conocido la palabra de Dios y sabes cómo Dios actúa, este es un buen momento para pedirle a Dios el pecado delante de Dios. Dios está con los brazos abiertos y nos perdona cuando somos sinceros. Y no voy a exigir a nadie para decir, pasa acá al frente, no, yo quiero que hagas tu propia oración a Él. Ahora, no le quiero cortar la oportunidad. Si hay alguien aquí que es valiente y dice, yo he cometido pecados, y quieres pasar al frente, si hay alguien allá a través, ¿verdad?, de este medio que nos está viendo, no importa cuánto tiempo ha transcurrido, esto no va a perder unción, no va a perder el propósito de Dios. Pídele perdón a Dios ahí donde quiera que estés. No importa en qué nación, en qué país, en qué región de este continente o de otro te encuentras. Pide perdón a Dios. Y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Tenemos que apartarnos de fornicación para alcanzar la santificación, que es tu voluntad. Tu voluntad es, Señor, que nosotros seamos santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Tú eres un Dios santo y mereces un pueblo santo. Tú eres el Dios de la gloria. Tú eres el Dios de la misericordia. Tú eres el Dios de la segunda oportunidad. Tú eres el Dios de la tercera, cuarta, quinta oportunidad. Porque estás esperando, Señor, nos estás dando tiempo de que podamos tener el arrepentimiento genuino en nuestras vidas, en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Perdónanos si hemos pecado. Gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, y tomamos una decisión de darte la gloria de vida a tu santo bendito nombre y retomando nuestro camino contigo. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, que con nuestra conducta, si nosotros tenemos actos pecaminosos delante de ti, provocamos incluso que hablen mal de los demás, Señor, que sí se están guardando, que sí, Señor, están buscando obedecer tu palabra. Y perdónanos, Señor, porque ponemos entredicho a aquellos, Señor, que han sido redimidos por tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús te damos gracias, muchas gracias, y tú eres digno de suprema adoración. Gracias, Señor, en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro.